Bueno, entonces empezamos. El tema de hoy es básicamente el ADN como material genético, el flujo de la información genética, lo que es la replicación, ya replicación, transcripción, los cromosomas, los tipos de ARN que hay, eso sí es importante que se recuerden, la estructura, su función y bueno, el código genético. Ahora, cuando vemos esta imagen, nosotros tenemos que pensar en el dogma de la biología, ¿ok? Cuando hablamos del dogma de la biología, hablamos de lo siguiente. Tenemos a una molécula de ADN en este caso, ¿ya? Una molécula de ADN que lo que va a hacer es copiar su cadena molde en una molécula de ARN y esta molécula de ARN va a sintetizar proteínas. Entonces, cuando vemos la replicación y transcripción, en este caso tenemos que mencionar a las ADN polimerasas, a las ADN ligasas, ARN polimerasas, helicasas, topoisomerasas, y cómo ocurren, gracias a estas, los procesos de replicación y transcripción. Entonces, acuérdense, dogma de la biología, hablamos de ADN, ya que va a pasar a ARN y luego de ARN va a pasar a proteínas, ya en este caso los polipéptidos. Ahora, en la estructura del ADN, para hablar sobre la replicación y la transcripción del ADN, tenemos que saber cómo se constituye el ADN, ¿ya? Y bueno, el ADN contiene toda la información genética. Este es el ácido desoxirribonucleico, ustedes ya lo saben. Y el ARN es el ácido ribonucleico. En el ADN están las bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Acuérdense siempre. Adenina, timina, citosina y guanina, ¿ya? Por otro lado, en el ARN es diferente, porque si bien están adenina y citosina, cambia timina por uracilo, ¿ok? Entonces, ya es adenina, citosina, uracilo y guanina. Acuérdense de esto. Y bueno, el ADN, ácido desoxirribonucleico, es un polímero de nucleótidos, ya que tiene la información genética de un organismo. Ahora, este ADN también tiene una historia, acuérdense de eso un poquito. En este caso, primero está Friedrich Meissner, que él dijo que había una nueva sustancia, no la nucleína, que venía del núcleo. Luego está Griffith, Frederick Griffith, que él dijo que había una sustancia en las bacterias muertas, ¿ya? También está, bueno, otras personas como Erwin Chargaff, que había relaciones entre las bases de ADN, ¿ya? Y estas relaciones eran una clave para su estructura, pero no dijo cuáles eran las relaciones. ¿Y quiénes son los más importantes, no? James Watson y Francis Crick, que lo habrán escuchado seguro. Ellos propusieron un modelo de la estructura del ADN y es el inicio de la revolución de la biología molecular. ¿Ok? Acuérdense, Watson y Crick. También Watson, Crick y Wilkins, ellos tuvieron el Premio Nobel de Medicina porque descubrieron la estructura de los ácidos nucleicos. No, es bueno tener presente todo esto. Sobre todo Watson y Crick, que a lo mejor les mencionan en su examen, igual por cultura general, ¿no? Ahora, cuando decimos que es un polímero de nucleótidos, estos polímeros se unen por un enlace. ¿Y cuál es el enlace que tienen estos polímeros? Es un enlace fosfodiéster, ¿ya? Entonces, en el caso de las proteínas son polímeros de aminoácidos, o sea, son varios aminoácidos que se unen para formar una proteína. En el caso de polisacáridos, son varios monosacáridos para formar. Entonces, cuando hablamos del ADN, este tiene doble cadena, ya una doble cadena helicoidal, y pues en este caso está formado por bases nitrogenadas, azúcares y grupos fosfatos. Entonces, un nucleótido ya tiene esa base nitrogenada, la pentosa, que es el azúcar de 5 carbonos, y el grupo fosfato. Acuérdense siempre de que hay varios tipos de azúcares, ¿no? Tenemos em, las pentosas, en este caso la ribosa y la desoxirribosa, y tenemos también las hexosas, ¿ya?
Las hexosas son la glucosa, pero en este caso hablamos de un azúcar de tipo pentosa con 5 carbonos. ¿Ok? Y dentro de las bases nitrogenadas podemos tener purinas y pirimidinas. Cuando hablamos de purinas, tenemos 2 anillos nitrogenados, ya que están enumerados del 1 al 9, y que pueden ser adenina o guanina. Y en pirimidinas hablamos ya de lo que sobra, ¿no? Es un anillo nitrogenado y es del 1 al 6 que tenemos citosina, timina, y si es ARN ya no es, sería uracilo, ¿no? Ok, y el grupo fosfato que está cargado negativamente siempre. Entonces, acuérdense de esta partecita. Ahora, como les digo, los nucleótidos, y eso sí, anótenlo porque es muy importante, eso viene en su examen. Los nucleótidos, bueno, han venido varias veces, están unidos por un enlace fosfodiéster que se une entre el grupo hidroxilo o oxigrilo del carbono 3 de la desoxirribosa y el grupo fosfato en el carbono 5 de la desoxirribosa, pero del nucleótido entrante. ¿Ok? O sea, acuérdense, carbono 3, carbono 5, ya el enlace fosfodiéster. Y la reacción se cataliza por la ADN polimerasa. Esa también es otra pregunta de examen. Y bueno, los sustratos para la enzima son nucleótidos y trifosfatos, ¿ya? Y se liberan los 2 fosfatos terminales, como pirofosfato, que es el famoso PPI. ¿Ok? Ahora, el ADN, como les dije, tiene 2 cadenas que están unidas por puentes de hidrógeno. Eso también es otra pregunta de examen. Cada cadena está unida por puentes de hidrógeno y tenemos, por ejemplo, se une la adenina con la timina, ¿verdad? Y entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno, mientras que en citosina y guanina tenemos 3 puentes de hidrógeno. Y las cadenas son antiparalelas. ¿Y en qué sentido crecen? Ya, eso también es otra pregunta que es de banco. Quiero encontrar dónde la había puesto. Bueno, acá, ya. Crece siempre des- el- del sentido 5 a 3, ¿ya? Y los nuevos nucleótidos, ¿dónde se insertan? Si crece de 5 a 3, se van a insertar en el carbono 3, ¿ok? Acuérdense de esta parte. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Si está todo bien, me ponen un corazoncito, please. Aquí, ya. Entonces, acuérdense, nucleótido, enlace fosfodiéster, ¿ya? Y cada... em, nosotros tenemos en el ADN, ya les dije que era una forma helicoidal, no tenemos un surco mayor y un surco menor. Ahora, cuando quieren investigar o ampliar, digamos, el ADN, se hace en el surco mayor porque es más grande, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿está todo bien? Seguimos. Ahora, bueno, el dogma que les dije en esta parte, cuando hablamos del dogma de la biología, es la replicación, bueno, básicamente el ADN que pasa a ARN y el ARN que pasa a proteína, ¿no? Ya. El ADN y la cromatina. En este caso, en células eucariotas, el ADN se encuentra empaquetado, como les dije en la clase pasada, con proteínas histonas, que de esa manera forman la cromatina. ¿Y cuáles son las unidades básicas de la cromatina? Los nucleosomas, ¿ya? Ahora, en este caso, las histonas de los nucleosomas se asocian a la carga negativa del ADN por su contenido en aminoácidos de carga positiva. Acuérdense también esta partecita, ¿no? Y me estaba olvidando de decirles aquí algo. Este, para formar un desoxirribonucleótido, se hace en el enlace beta-glucosídico, entre el carbono 1 de la desoxirribosa y el 9. ¿Ya? Y ya, porque el resto sí les dije. Ok. Entonces, como les estaba diciendo,
Las histonas se asocian a la carga negativa del ADN porque tienen aminoácidos de carga positiva. O sea, sería más o menos al revés. ¿Ya? Y acuérdense de esta imagen siempre. En este caso, tenemos varios tipos de histonas, ¿ya? Y, por ejemplo, está las histonas centrales, que son la H2A, ¿ya? Y que están relacionadas a la leucina y la arginina, que son los aminoácidos esenciales. Ahora, el ADN está empaquetado con las histonas y forma los nucleosomas. Pero los nucleosomas no son el grado máximo de condensación del material genético. ¿Cuál es el grado máximo de concentración del material genético, chicos? Es el cromosoma, ¿ya? En este caso, los nucleosomas se condensan para formar la cromatina, acuérdense. Y la cromatina forma una fibra ya de 700 nanómetros, que esto luego se va a convertir, bueno, va a llegar a ser el, el cromosoma. Y el grado máximo, como les dije, de condensación es en la mitosis, en la metafase, en los cromosomas. Ahora, la mitosis, como les dije, la fase de división celular, que era pocotita, era un 10%, hace que la molécula de ADN se haga 10.000 veces más pequeña, ¿ya? Y hace que tenga una manera desnuda, por así decirlo. Entonces, acuérdense, el ADN va a pasar a ser cromatina. Ya la cromatina se condensa en nucleosomas. Los nucleosomas van a convertirse después en cromosomas. ¿Ya? Acuérdense, ADN, así. Ahora, y el ADN cuando se condensa para formar cromosomas metafásicos, primero se vuelve alrededor de las histonas, como les dije, formando los nucleosomas. Y luego los nucleosomas se compactan en fibras de cromatina, ya que se enrollan para hacer los cromosomas. Y los cromosomas, en este caso, ¿cuál era su importancia? Las alteraciones que se podían dar en estos, acuérdense. ¿Se acuerdan que les expliqué las partes de los cromosomas, sus alteraciones? Bueno, les hablé un poquito, por ejemplo, del síndrome de Down y todo eso, ¿no? Ahora, un cromosoma, cuando tenemos un cromosoma mitótico, ya, o sea que está en esta fase de división celular, podemos hacer cortes ya para obtener cierta parte de los genes y ahí podemos ver su estructura, ¿no? Para ver si hay alguna alteración. Estos cromosomas tienen regiones regulatorias, regiones exones y regiones intrones. Acuérdense de esto, ¿ya? Cuando hablamos de una región regulatoria, en este caso, básicamente, como su nombre lo dice, regula. ¿Y qué regula? La expresión de un gen. Los exones tienen la información para un producto funcional y los intrones son los que codifican. Entonces, se van a expresar dando lugar a un grupo funcional, que sería el ARN mensajero, ¿ya? Y el gen, por otro lado, es toda secuencia de ADN que incluye estos exones e intrones y regiones de control o regulatorias para la producción de una proteína o ARN funcionales. ¿Ya? Entonces, se halla dispuesta en orden fijo a lo largo de un cromosoma y determina la aparición de los caracteres hereditarios. Ahora, el flujo de la información genética. Para que esta información que está en los genes pueda traspasarse, tiene que seguir un orden, ¿ok? Acuérdense de esa partecita. Cuando hablamos de la transmisión, la información genética y cómo se va a transmitir, son tres procesos, ya que sería el dogma central de la biología que les dije hace un rato: replicación, transcripción y traducción. En este caso, cuando hablamos de replicación, es cuando hay una molécula de ADN y se generan copias para dar dos moléculas de ADN, o sea, se replica, se multiplica. Y la transcripción es cuando usan un molde de hebras de ADN para generar una molécula, ¿ya? Y la traducción es cuando la molécula de ARN mensajero que da lugar a una proteína. Y ese flujo de la información desde el ADN al ARN, que sería la transcripción, y desde el ARN a proteína, que sería la traducción, ocurre en todas las células de todos los organismos.
Entonces, acuérdense, ADN, ARN, transcripción y ARN a proteína, traducción. Y ese es el dogma de la biología. ¿Ok? Ya, la replicación del ADN. Entonces, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual la molécula de ADN va a ser básicamente, como les dije, una copia de sí misma, ¿no? Y a partir de una molécula se generan dos moléculas de ADN y cada una tiene una hebra original y una hebra nueva, ¿ok? Y cuando se separan las hebras, son un molde para la síntesis de una nueva cadena de ADN. Y lo que les dije, este molde de una de las hebras de ADN puede generar una molécula de ARN que sería la transcripción, ¿ya? Y esto donde ocurre, como les dije, obviamente en el núcleo, ya en la clase que hicimos núcleo, que es el dogma de la biología, ocurre todo eso, porque en el núcleo hay muchos nucleótidos. Y como les dije hace un ratito, ¿qué era un nucleótido, chicos? Un nucleótido es la unión, pues, de estas bases nitrogenadas, más la pentosa, que es el azúcar, más el grupo fosfato, ¿ok? Eso era el nucleótido. Esos están en el núcleo. Y estos son los bloques de construcción del nuevo ADN. Y la replicación del ADN ocurre bueno, antes de la división celular, acuérdense. Cuando yo les mencioné en la clase pasada brevemente esto, tenemos interfase y mitosis y les dije que la interfase era el 90%, la mitosis era el 10%. Les mencioné que primero teníamos la interfase, la fase G1, que era el crecimiento celular, luego la fase S de síntesis, eso acuérdense porque vienen exámenes. Fase S de síntesis donde se produce la replicación del ADN, la fase G2 cuando ya duplicó su material y ya está alistándose para la mitosis, y la mitosis es cuando se divide, ¿ok? Que es solamente el 10%. Ahora, como les dije al inicio también, hay proteínas que están implicadas en la replicación del ADN, ¿no? Les mencioné, tenemos la helicasa, la topoisomerasa, la ADN polimerasa, la ADN ligasa, ¿ya? ¿Y para qué sirve en este caso? La helicasa, por ejemplo, lo que va a hacer es abrir la doble hélice, ya rompiendo los enlaces de hidrógeno. Entonces, helicasa H hidrógeno. Entonces, la helicasa rompe los enlaces de hidrógeno. Por otro lado, la topoisomerasa T tensión reduce la tensión natural que se produce al abrir las cadenas por la acción de las helicasas. Entonces, las helicasas y las topoisomerasas trabajan en conjunto, ¿ya? Y rompen ambas cadenas. Luego tenemos a la adenilipomerasa, que lo que hace es polímero varios, agrega subunidades de nucleótidos a las cadenas separadas para formar una nueva cadena de ADN. ¿Ok? Y bueno, la ADN licasa, ya como les dije, rompe los puentes de hidrógeno, abriendo la doble hélice en las horquillas de la replicación, rompiendo los puentes de hidrógeno. ¿Y con quién trabaja? Con la topoisomerasa, que reduce la tensión que se produce al hacer esto. ¿Ya? Y para esto, obviamente, utiliza ATP, ¿ya? Y su dirección es de derecha a izquierda. Y la ADN girasa lo que hace es controlar el superenrollamiento que se genera por la apertura de la doble hélice. También a la ADN polimerasa, que les dije que polímeros varios une varios nucleótidos para formar la cadena de ADN. Agrega nucleótidos formando enlaces fosfodiéster, que les dije que eran los que unían a los nucleótidos, para generar una nueva cadena de ADN, y esto a partir de un molde o plantilla, ¿ya? Pero, ¿dónde se agregan los nucleótidos? Que les dije, los nucleótidos siempre se agregan en el extremo 3, que es el extremo libre de grupo hidroxilo o oxidrilo. Y así hace crecer la cadena, ¿en qué sentido? De 5 a 3, ¿ya? Y nunca en sentido opuesto. La incorporación por eso es al sentido 3. Ahora, también están las otras proteínas, ¿no? Que son las single strand binding protein, que son las proteínas de unión a hebra simple, que lo que hacen es
se une a las cadenas de ADN y lo que hace es impedir que la hélice se vuelva a formar antes de que se pueda utilizar como molde para la replicación. Ya impide la formación de emparejamientos internos. Entonces, acuérdense, binding, unir, emparejamientos, emparejar, ¿ya? Y bueno, eso ya les dije. Luego tenemos a la primasa, ya la primasa, en este caso, ¿qué es lo que pasa? La ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de una nueva cadena de ADN por sí sola. Necesita lo siento, precursor, cebador o primer. Y gracias a este precursor, cebador o primer, que es lo mismo, añade los nucleótidos. Ya la primasa o RNA polimerasa, no, la primasa sintetiza estos cebadores o primers o precursores que sintetizan los pequeños fragmentos cortos de ADN usando como molde la hebra de ADN. Y luego la ADN polimerasa lo que va a seguir es, va a seguir la síntesis, ¿no? Acuérdense de esta parte, de esa partecita. Y bueno, luego está la ADN ligasa. En este caso, como su nombre mismo lo dice, liga, enlaza fragmentos de ADN, uniéndolos ¿a dónde? Al extremo 3, porque ahí se ponen los nuevos fragmentos del fragmento adyacente después de que los primers de ARN fueron removidos y se alargaron los fragmentos de ADN, ¿ok? Ahora, esta parte es un poquito complicadita, la replicación de ADN en procariotas. Ahora, para la replicación de ADN en procariotas, nosotros tenemos, como les dije, la ADN polimerasa que realiza la síntesis de ADN. Bueno, la ARN polimerasa 3 realiza la síntesis de ADN en procariotas y la ADN polimerasa 1 remueve los primers y alarga los fragmentos de Okazaki, que ahorita les voy a explicar esa partecita. Entonces, acuérdense, en este caso, tenemos para la replicación en procariotas, tenemos polimerasa 1, 2, 1, 2 y 3. Y la polimerasa 3 puede ser polimerasa 3 en centro o en holoenzima. Cuando hablamos de la polimerasa 1, ya se encarga también de la reparación del ADN. La polimerasa 2 también, y la polimerasa 3, la replicación del cromosoma, ya tanto centro como en holoenzima. En este caso, la replicación se va a originar en una región que es el origen de replicación, ORIC, ya así se llama, que es el único origen y es una región rica en ¿qué? En adenina y en timina, acuérdense. Y ambas cadenas deben separarse, ¿ya? En la hebra líder hay solo un primer o cebador o precursor. Y la nueva hebra es un solo fragmento de ADN continuo. En la hebra retrasada hay varios primers, ya uno por cada fragmento de Okazaki, y se generan pequeños fragmentos de ADN, ¿no? Ahora, ¿cómo se unen los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada? En este caso, para eso vamos a necesitar al ADN polimerasa 1, porque la ADN polimerasa 1 tiene dos funciones, ¿ya? Primero tenemos a la exonucleasa y a la polimerización. Cuando hablamos de la exonucleasa, va de 5 a 3 para remover para remover el primer de ARN. Y la polimerización también va de 5 a 3, pero lo que hace, como su nombre lo dice, polimeriza en este caso los nuevos nucleótidos ya en los espacios dejados por los primers. ¿Ok? Ahora, la ADN ligasa lo que va a hacer es unir los fragmentos de ADN o fragmentos de Okazaki y va a generar una hebra continua, ¿no? Entonces, acuérdense de esa partecita. En el proceso de replicación, la burbuja va a estar formada por dos horquillas de replicación de manera simultánea. Ya acuérdense, en ambas cadenas, el avance de la horquilla de replicación
va conforme se produce el proceso. Ya en la horquilla que va a la derecha, lo que pasa es que tiene una dirección, ¿ya? Y en este caso la replicación va a estar en ambas horquillas de manera simultánea. Y cuando termina el proceso, todo el cromosoma circular ya se habrá replicado y lo que se va a hacer, se abre la burbuja de replicación, ¿no? Se replica de manera bidireccional y simultánea y cuando termina el proceso, hay dos cromosomas de tipo circular. Básicamente, acuérdense del resultado. Ya cuando termina la replicación de ADN en procariotas, tenemos dos cromosomas de tipo circular. Y bueno, la replicación de ADN en eucariotas. Ya, en eucariotas es un poquito más difícil porque el material nuclear no se encuentra desnudo, sino como les dije, está empaquetado con las histonas, que son proteínas, ¿no? Y está muy condensado, lo cual era diferente en procariotas, porque en procariotas el ADN estaba desnudo, ¿no? Entonces, por eso los cromosomas en eucariotas son de alguna forma lineales, ¿no? Y por su longitud hay varios orígenes de replicación. En cambio, teníamos en los procariotas, y eso también es pregunta de examen, en los procariotas hay solamente un origen de replicación diferente a lo que hay en eucariotas, ¿no? Entonces, el cromosoma se duplica y cada cromátide es repartida a las hijas. Tenemos a la polimerasa alfa, la polimerasa beta, la polimerasa gamma, ¿ya? Y cada una tiene diferentes funciones. En este caso, primero, para ver las diferencias, cuando hablamos de procariotas, como les dije, solo tiene un origen y como les mencioné, tenemos a la ADN polimerasa 1 y 3. En cambio, para eucariotas hay diferentes ADN polimerasas, son varios orígenes de replicación, ¿ya? Y en eucariotas tenemos que está empaquetado el ADN con las proteínas histonas, entonces tiene que ser desempaquetado el ADN. En cambio, en procariotas no tiene que estar desempaquetado porque está desnudo, ¿no? Y tenemos en procariotas, como les dije, una burbuja de replicación. En cambio, para en eucariotas tenemos varias burbujas de replicación. Bueno, entonces tenemos el ARN mensajero en procariotas tiene intrones y es modificado después de la transcripción. ¿Ya? ¿Y qué modificaciones tiene el ARN mensajero? En este caso, el ARN mensajero tiene el famoso, bueno, tiene el capping, la poliadenización, el splicing, ¿ya? Y cuando hablamos de capping, lo que va a hacer es que impide la degradación del ARN mensajero. Acá está. Impide la degradación del ADN mensajero y participa en la remoción de intrones. ¿Ya? ¿Cómo hace esto? Pues básicamente ayudando a en este caso, las RNP, así se llaman, y participa en el inicio de la traducción. Por otro lado, en la poliadenilización impide la degradación del ARN mensajero, ya ayuda al ARN mensajero a salir del núcleo y también se añaden aproximadamente 250 adenosinas. En el splicing se eliminan los intrones y hay un empalme de los exones, requiere de las ribonucleoproteínas, ya, así se llaman. Y bueno, el complejo resultante del ensamblado se denomina espliosoma, así se llama, medio raro. Pero bueno, esta replicación tiene características, ¿no? En este caso es semiconservativa, ya, acá lo puse. Es semiconservativa porque se producen dos moléculas de ADN compuestas por una hebra parental y una hebra nueva. Es bidireccional porque se produce hacia ambos lados, acuérdense, porque tenemos una horquilla a la derecha, y otra a la izquierda. Es asimétrica porque la síntesis va a ser discontinua, ya puede ser una hebra retrasada o rezagada. Y bueno, hay varios errores en la replicación del ADN.
y eso puede dar lugar a mutaciones. Pero ¿cómo se reparan los errores? Porque en este caso, un emparejamiento incorrecto, ya, del último nucleótido puede ocasionar una pausa en en la ADN polimerasa que usa su actitud exonucleasa y elimina el nucleótido incorrecto por su actividad polimerasa, entonces va a insertar el correcto. Entonces el ADN polimerasa es una enzima autocorrectora que remueve sus propios errores de la polimerización conforme se desplaza por el ADN. Es como una especie de control, de policía. Ya si algo está mal, pues lo cambia. Así de simple. Pero quiero que tengan en cuenta, chicos, que esto no siempre es así, ¿ya? No siempre el ADN polimerasa va a tener esta autocorrección, sino que a veces por alguna razón no funciona. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo debería de ser. Ahora, hay 3 pasos que dan lugar a la síntesis de ADN. Tenemos a la polimerización, que es de 5 a 3, ya hay a la revisión, que es la reparación directa. Cuando hay un mal ajuste, es de 3 a 5, es al revés. Y el tercer paso es la reparación de estos desajustes, que está dirigida por la hebra, ¿no? Y en este caso, cuando tenemos errores por nucleótido agregado, tenemos la probabilidad de que se agregue, es la probabilidad de que se agregue un nucleótido incorrecto, ¿ya? Y cuando tenemos los errores por nucleótido agregado, es la probabilidad de que este error no se corrija. Eso es en la replicación. En la transcripción del ADN, ya tenemos al ARN, este ácido ribonucleico, que ¿se acuerdan que les dije que no tenía timina, sino tenía uracilo y había este cambio? Pero es lo mismo, o sea, tiene su ribosa, ya, que es su azúcar, no, perdón, tiene su ribosa, su base nitrogenada, sí, su ribosa es azúcar, su base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, uracilo, citosina y su grupo fosfato. Ahora, acuérdense, purinas, ¿quiénes son? Purinas son adenina y guanina. Y pirimidinas, ¿quiénes son? Citosina y uracilo. Si fuera ADN, sería timina, ¿ya? Y es monocatenaria. De los tipos de ARN, y eso también es otra pregunta para su examen. Tenemos ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN transferencia. ¿Y cuál es la diferencia, Cindy? Bueno, cuando hablamos del ARN mensajero, es el que tiene la información para la síntesis de proteínas, ¿ya? Y el ARN ribosómico forma parte de la estructura de los ribosomas para la síntesis de proteínas, porque esa es la función de los ribosomas. Y el ARN de transferencia es una proteína de síntesis central y se adapta entre el ARN mensajero, ¿ya? Y el aminoácido. ¿Ok? Y la transcripción del ADN consiste en la síntesis de una molécula de ARN usando como molde una de las hebras del ADN. Eso les había dicho. Y la molécula del ARN resultante tiene que ser siempre complementaria a la hebra molde y casi idéntica a la hebra no molde, porque tiene un uracilo en lugar de timina. Acuérdense de esto. Entonces, el ADN es transcrito ¿por qué enzima? Por la enzima ARN polimerasa, ya que añade nucleótidos en dirección de 5 a 3 y usa como molde una de las hebras del ADN. La ARN polimerasa, a diferencia de la ADN polimerasa, no necesita primers. Ya acuérdense que la ADN polimerasa necesitaba los primers, cebadora y esos precursores. En cambio, la ARN polimerasa no necesita de estos. Pero no todo el genoma se va a transcribir en un solo evento, porque solo se transcriben ciertos genes según las necesidades de la célula. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, en procariotas, ya el ARN polimerasa está conformada por 5 subunidades, 2 copias de alfa, beta, eh, el complemento de beta y, fin, me parece. En este caso, ¿qué va a pasar? También tenemos el factor sigma, ¿ya? Que se encarga del reconocimiento del promotor. ¿Y qué va a pasar? El núcleo de la ARN polimerasa tiene la función de polimerización.
Este factor sigma se asocia débilmente al núcleo de la enzima. Cuando se produce el reconocimiento del promotor, se va a disociar del núcleo de la enzima. ¿Ok? Y bueno, inicia la transcripción, la interacción de la ARN polimerasa y el promotor. Hay dos regiones de reconocimiento dentro del promotor, la secuencia promotora. Ya, la 35, que es timina, guanina, adenina, citosina, adenina. Y la 10, ya, que es la caja Pribnow, o también conocida como también conocida como la caja TAT, o sea, timina, adenina, tinina, adenina, adenina y timina, ¿ok? Y está ubicado 10 nucleótidos atrás de la región de inicio de transcripción. Entonces, la transcripción se inicia a pocos nucleótidos de la caja Pribnow, que les dije que era la 35. En la síntesis de ARN, los sitios de iniciación o promotor y terminación son secuencias específicas en el ADN. La ARN polimerasa se desplaza sobre el ADN y abre temporalmente la doble hélice, transcribiendo solo una de sus hebras, acuérdense, que hebra, la hebra molde, añadiendo ribonucleótidos. ¿En qué dirección? De 5 a 3. ¿Y cómo termina esta transcripción? Bueno, las secuencias repetidas, invertidas en el ADN, dan lugar a regiones complementarias que forman un stem loop, así se llama, estructura secundaria, seguida de una secuencia de uracilos en el ARN mensajero. Y es una señal para el término de la transcripción. Entonces, tenemos presencia de estructuras repetidas e inversas y nucleótidos de adenina. Entonces, se genera el ARN mensajero que es complementario. ¿Y qué pasa en bacterias? Porque esto es en procariotas, ¿sí o no? En bacterias, los genes que codifican las enzimas de una vía metabólica específica son cotranscritos en conjunto, dando como resultado un ARN policistriónico. ¿Ok? Y acá viene una definición que la van a ver después. El operón es un conjunto de genes estructurales que son transcritos en conjunto y que están bajo la dirección de un solo promotor, y esa también es pregunta de examen. Y el ARN policistrónico que les dije es una molécula de ARN mensajero que contiene la información para la síntesis de 2 o más proteínas. Ahora, para degradar, por ejemplo, la lactosa, una bacteria necesita 3 enzimas, ¿ya? Y bueno, transcripción en eucariotas. ¿Qué pasa? A diferencia de las bacterias, las células eucariotas tienen 3 ARN polimerasas que transcriben los diferentes tipos de genes. ¿Y cuáles son? ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3. Pero ¿cuál es la más importante? La ARN polimerasa 2 que les puse, porque transcribe la mayoría de los genes que codifican las proteínas. Acuérdense y anoten eso también. En este caso, la polimerasa 1, bueno, la polimerasa 2, como les dije, tiene la mayoría de los genes, ¿ya? Y bueno, los ARN fueron llamados como valores S, que se refieren a la sedimentación en una ultracentrífuga, que el S es el valor más largo de los ARN ribosomales. Ahora, la ARN polimerasa 2 necesita de factores de transcripción, ¿ya? Que son equivalentes al factor sigma de la ARN polimerasa bacterial que les dije hace un ratito. También acuérdense esto. Ahora tenemos al factor TFIID, que es la subunidad 1 y es importante porque es el que reconoce a la caja TATA, ¿ok? Luego tenemos a la TDB subunidad 11 y a la TAF subunidad 11 también, que reconocen otras secuencias del ADN cerca del punto de inicio de la transcripción y regula la unión al ADN por el TBP. ¿Ok? Así tenemos varias, la TFIB, ya que reconoce el elemento breve de los promotores, posiciona el ARN polimerasa, ya. Y luego tenemos finalmente a la TFIE y la TFIH, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se inicia la transcripción? En este caso, por la RN polimerasa 2, ¿ya?
Para eso necesita factores de transcripción, proteínas, complejos de remodelación, enzimas modificadoras de histonas, porque acuérdense que está empaquetado, ¿no? Y esta función del mediador es permitir la interacción entre los activadores, factores de transcripción para el inicio de la transcripción, ¿ok? El ADN, como les dije, está empaquetado, ¿ya? Entonces no está disponible, pero para el inicio de la transcripción se requiere el reconocimiento de secuencias de promotor que son reconocidas por los factores de transcripción. ¿De quién? De la ARN polimerasa 2, ¿ok? Porque acuérdense que la ARN polimerasa 2 tiene una subunidad que reconoce la caja TATA. Y la caja TATA es una de las secuencias más conocidas porque está 30 nucleótidos antes del sitio de inicio de la transcripción, ¿ya? Entonces, la caja TATA tiene, como les dije, su subunidad es la TBP, ya, de la TFID, ¿ok? Y para la mayoría de las ARN polimerasas, solo 2 o 3 de las cuatro secuencias están presentes. Luego, también, como les dije, el factor TFID y su unidad TBP hacen reconocimiento de la caja TATA en el promotor, ¿ya? Mientras que el factor TFIDH lo que va a hacer es separar las hebras de ADN y realiza la fosforilación de la región CTD de la ARN polimerasa, lo que libera la enzima de los factores de transcripción y se inicia la elongación del transcrito. ¿Ok? Y para el procesamiento del transcrito primario tenemos al capping, ya que es la adición de un nucleótido modificado, por ejemplo, la 7-metilguanosina en el extremo 5, del transcripto primario, la poliadenilación, que se adicionan 200 nucleótidos aproximadamente de adenina en el extremo 3 del transcripto primario y participa la enzima polimerasa. ¿Ok? Y el splicing, que es la remoción de intrones o regiones, en este caso, no codificantes del transcripto primario, que son removidas y se origina una molécula de ARN maduro que contiene exones y extremos modificados, ¿ya? Y todo esto se realiza ¿dónde? Como les dije, en el núcleo y da lugar a una molécula de ARN madura que es exportada al citoplasma, ¿ok? Y luego, el transporte del ARN maduro al citoplasma se exporta a través de quienes, que vimos la semana 7, 8, si no me equivoco, gracias a los poros nucleares que les dije, porque los poros nucleares van a permitir la salida o entrada del ARN, de ribosomas, ¿ya? Y algunas proteínas viajan junto con el ARN mensajero mientras se transporta a través de este poro, mientras que otras se quedan en el núcleo, ¿no? Y el receptor nuclear exportado es un complejo de proteínas que se une al ARN maduro. Y luego que el ARN maduro, luego que el ARN mensajero ha sido exportado hacia el citoplasma, el receptor se disocia del ARN mensajero y es reimportado. Acuérdense de la importación y la exportación nuclear también que les dije. Ahora, en eucariotas, la transcripción y el procesamiento del transcripto primario son en el núcleo, mientras que en procariotas la producción del ARN mensajero es más simple, porque la transcripción y la transducción ocurren en el citoplasma, ¿no? En eucariotas, el ARN mensajero maduro se transporta al citoplasma recién para iniciar la traducción. Ahora, en eucariota, acuérdense, los extremos 5 y 3 del ARN mensajero bacteriano no sufren modificaciones a diferencia del transcrito primario eucariota, ya, que se procesa para generar el ARN maduro. Y el ARN maduro, el ARN mensajero bacteriano puede contener información para varias proteínas, ya lo que les expliqué del tema policistrónico, ¿no? Mientras que el ARN mensajero eucariótico es solo para una. Cosas que tienen que acordarse sobre este tema. ¿Se acuerdan que les dije de la historia? Les mencioné a Hersey y a Chase. Ya, algo de lo que ellos llegaron fue de que los fagos ya inyectan su ADN en células bacterianas y dejan la mayoría de sus proteínas en el exterior, ¿ok? Y el resto se los voy a poner en las flashcards. Hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Murieron? ¿Hay algo que quieran que repita?
Si es así, me dejan una carita sorprendida y me escriben que quieren que repita. No me digan que todo el tema, please. Si está todo bien, me dejan un corazoncito. Si quieren que repita algo, me escriben o me ponen una carita de sorprendido, please. Ok, veo varios corazoncitos. Entonces voy a dejar la grabación.